Qué bueno podernos encontrar en una edición más de tu programa Reflexiones. Para mí, como pastor de la primera iglesia del Nazareno en Tola, es una tremenda bendición poder entrar hasta tu hogar, sobre todo en un día como hoy, que se constituye en el 5º día de ayuno congregacional. Nuestra iglesia se encuentra en un proceso de purificación, de santificación. El liderazgo y el pueblo, juntamente con su pastor, hemos tomado la decisión de volver a la senda antigua, de encaminarnos a ese principio de santidad, a ese principio de entrega, de vivir esa entera consagración. Y en esta oportunidad para mí es de bendición compartir un pasaje contigo. Quiero que vayas en la escritura al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer y voy a extraer algunos principios de esta historia bíblica. Cuando hablamos de oración y cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de dos ejercicios espirituales que no solamente deben de hacerse en una forma mecánica. Todos oran. Los mormones oran, los testigos de Jehová oran, los budistas oran, los mahometanos oran, los hindúes oran. El asunto es cuál es el modelo de oración y qué significa orar para un cristiano. Por eso, cuando vamos a la escritura, encontramos que la oración se convierte en un arma para fortalecernos, un arma para tomar esa fuerza espiritual. Pero cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones en la vida, hay momentos donde la oración debe de ser complementada. La vida es como un camino en el que te vas a encontrar y vas a transitar por diferentes sendas. Pero a veces en la vida vas a encontrar momentos donde vas a pasar por un terreno áspero, por un terreno inhóspito. Y entonces necesitas meter una doble tracción. No solamente el mover normal, cotidiano, sino que necesitas un refuerzo para que tu vida espiritual se constituya en algo que va más allá de una mecánica, más allá de algo que haces porque sí. Y el problema que tenemos en las iglesias hoy es que muchos oran, pero no hay una oración con poder. No hay una oración que trascienda los cielos. Pastor, ¿y por qué dice eso? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el cambio de corazón? ¿Dónde está las cosas viejas pasaron? Hoy encontramos en las iglesias una serie de mañas, defino mañas, costumbres y hábitos contrarios a la palabra y a la voluntad de Dios, pero que están ahí. Hay chisme, hay murmuración, hay habladuría, hay falta de lealtad, hay oración mecánica. Oramos como si fuera un rezo, porque nos enseñaron a orar. Pero, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está la vida de consagración? ¿Dónde está aquello de voy y busco a mi hermano y me arreglo con mi hermano? ¿Dónde está aquello de primero me pregunto si a Dios le agrada lo que voy a decir y conecto la lengua con el cerebro antes de hablar? Pareciera que eso falta. En la palabra encontramos un caso. El Señor Jesucristo y los discípulos nos ilustran esta historia. Les dije que en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14, leo para ustedes. Y cuando ellos llegaron al gentío, al pie del monte, vino a él un cierto hombre hincándose de rodillas y diciendo, note lo que dice el 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, causada por el espíritu demoníaco. Había una presencia sobrenatural ahí. Y le he presentado a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entre paréntesis, la influencia del hombre, aún el hombre que cree. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida. Estoy leyendo otra versión. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él y el hijo fue sano desde aquella hora. Cuando sucede esto, no es que los discípulos no oraban. No es que los discípulos de repente no habían echado fuera algún demonio en algún momento. Lo que pasa es que en la vida espiritual encontramos niveles de oposición. Y si tu pastor no te enseña esto, pues no sé qué te va a enseñar. Pero dice la palabra
que hay géneros. Y lo vamos a leer acá, versículo 19. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, tenían curiosidad, tenían duda, tenían inquietud, y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta del Señor es trascendente, es épica, porque trasciende el tiempo y nos llega hasta nosotros. Y dice, Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí para allá, y pasará. Y dice, y nada os será imposible. 21. Mas esta clase no sale sino por oración y ayuno. Y aquí está la clave. Hay momentos donde para poder crecer y enfrentar situaciones de adversidad, el arma de la oración debe de ser complementada con un refuerzo, una doble tracción. Hay géneros, hay cierto tipo de condiciones. Aquí él está hablando de una situación de un ser espiritual, claro que sí, pero podemos extrapolar la verdad espiritual encontrada ahí. Hay momentos donde hay que ayunar, hay momentos donde hay que consagrar, hay momentos donde necesitamos un refuerzo espiritual. Yo le decía a un grupo en la iglesia, la oración es como un arma de fortalecimiento, es un arma de defensa, pero el ayuno es un arma de ataque. El ayuno es un arma que derrumba fortalezas. Entonces, cuando complementamos, lo voy a poner de esta manera, el ayuno y la oración es como si usted tuviera un arma corta, un arma 9 milímetros, una pistola, y usted puede defenderse, pero cuando usted necesita algo más fuerte, usted lo que tiene en el ayuno es algo que va a ir más allá, va a ir a la tierra del enemigo, va a bombardear la tierra del enemigo, va a afectar las posiciones del enemigo, porque el ayuno es un arma de largo alcance. Por eso, cuando el pueblo ayuna, cuando la iglesia ayuna, los infiernos tiemblan. Por eso, cuando una iglesia se une en oración, avanza, se fortalece. Pero cuando va a conquistar, el pueblo debe de ir más allá y debe provocar la presencia de Dios en medio de la batalla. Cuando una iglesia ora y ayuna, te estás enfrentando a una guerra espiritual. Dice la palabra del Señor que hay principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Esto es algo difícil de entender para algunos, pero hay un mundo espiritual. La iglesia no es solo lo que vemos, la iglesia trasciende lo material. Y cuando oramos en la tierra, se impacta en los cielos. Cuando oramos y ayudamos en la tierra, afectamos el mundo espiritual. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? 12 días de ayuno y oración en un proceso de santificación. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Estamos bombardeando los infiernos, bombardeando las posiciones del enemigo. Y estamos clamando y tocando el cielo a través de la oración. Hoy, cuando yo veo esta palabra, veo dos cosas importantes. Uno, en la primera escena del pasaje, vemos una carencia de poder en los discípulos. Todos oran. Sí, es una iglesia. En una iglesia se ora. Pero a veces esa oración carece de ese poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay que doblar el esfuerzo, hay que multiplicar la fuerza, y eso lo hacemos a través del ayuno. Amado amigo y amado hermano que te encontrás en este momento viéndonos, te invitamos a unirte a este esfuerzo de ayuno y oración. Una iglesia que quiere impactar su generación en el siglo XXI va a trascender si busca al Señor de todo corazón. Por eso, el ayuno y la oración se constituyen en prácticas fundamentales para una vida espiritual de éxito. Desde la primera iglesia de Nazareno en Tola, te invitamos a ser parte de esta dinámica de oración. ¿Sabe? Hoy es tiempo de buscar a Dios.
Hoy es tiempo de ayunar. Hoy es tiempo de fortalecernos, santificarnos, empoderarnos de esa presencia sobrenatural del Espíritu Santo en medio de nosotros. En este quinto día de ayuno, quiero felicitar a todo el equipo que ha entrado en este mover, a la iglesia, al liderazgo. El templo está abierto en las mañanas. Las personas llegan a ayunar, llegan a orar, y los que pueden vienen de su trabajo a mediodía, pasan a las 12 y entregan su ayuno ahí, van a su casa, almuerzan y después regresan a su trabajo. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de conquista. Las victorias de este año las ganamos de rodillas. Amigo y hermano, Jesús nos dice, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Por eso, un consejo desde la primera iglesia en Nazareno en Tola: consagremos, santifiquémonos, oremos y ayunemos, y la gloria de Dios descenderá sobre nosotros. Un abrazo de tu pastor, Luis Emilio Duarte. Nos vemos en nuestra próxima edición en Reflexiones. Dios te bendiga.